Buenos días a todas y todos, ¿verdad? Es un gusto compartir con ustedes en este foro de cierre de lo que ha sido este entrenamiento en financiamiento climático para expertos sectoriales, conocido como CLIFIT 4SE, ¿verdad? El objetivo de este foro, pues, es el de que reflexionemos sobre los desafíos de los proyectos sectoriales para acceder a financiamiento climático, ¿verdad? Eh, pues que es un poco lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas. Este curso lo iniciamos juntos desde el 18 de noviembre hasta el día de ayer, cubriendo 6 módulos teórico-prácticos para dar inicio pues a todo este esfuerzo que debemos hacer como país. Estamos esperando que se integre el representante de la Dirección Nacional de Cambio Climático de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, y mientras vamos a escuchar algunas palabras de bienvenida de nuestro asesor técnico financiero de ProAgenda, el señor Julio Rivera. Julio, te dejo el micrófono. Muchas gracias, Tania. Pues nada, buenos días a todos y todas. Bueno, antes que nada, pues me gustaría transmitir un afectuoso saludo de nuevo por parte de nuestra directora de proyecto del proyecto ProAgenda, Natasha Solís, que bueno, transmite la enhorabuena a cada uno de los y las participantes de este curso por todo este recorrido y porque asegura, ¿no?, que ha habido un máximo aprovechamiento en todo este proceso, ¿no? Bueno, es un honor para mí poder expresar las palabras introductorias de este foro sobre las reflexiones finales de este curso de financiamiento climático para expertos sectoriales para los actores hondureños, ¿no? Me gustaría invocar nuevamente algunos elementos que quise transmitir en las palabras de inicio del curso. En aquel momento mencionaba la importancia de tener una comprensión integral del cambio climático como una entidad inminentemente impregnada en los procesos del desarrollo sostenible de nuestros pueblos, ¿no? Y que es por ello por lo que tanto el Acuerdo de París como la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 deben ser abordados en profunda comunión, y ese ha sido el espíritu del abordaje del proyecto ProAgenda, ¿no? En este sentido, pues ProAgenda busca contribuir a un entorno habilitante que favorezca el abordaje estratégico y a las capacidades institucionales de los actores claves provenientes tanto del sector público, privado, sociedad civil y de la academia, ¿no? Para vincular la mitigación y la adaptación del cambio climático como un proceso de transformación para el desarrollo sostenible en Honduras. Entendiendo también que el entorno habilitante pues se integra de 5 elementos que hemos considerado desde el proyecto, ¿no? Que son diálogo intersectorial, armonía de política, financiamiento, fortalecimiento de capacidades y gestión del conocimiento y la información, ¿no? Quizá pareciera que después de estas semanas de arduo entrenamiento que hemos tenido durante estos días, ¿no? En el marco del curso, nos hemos concentrado solo en el terreno del financiamiento climático y las metodologías alrededor de ello, ¿no? Pero en realidad también hemos establecido espacios de diálogo entre diferentes sectores. También hemos intentado armonizar las acciones de acuerdo al quehacer institucional de cada uno de los y las participantes, ¿no? También sin duda hemos fortalecido nuestras capacidades y también hemos ejercitado la gestión del conocimiento, ¿no? Con lo cual, hoy cada una de las instituciones aquí representadas pues ha sembrado la semilla para la contribución de un entorno habilitante en la acción de adaptación y mitigación del cambio climático del país. Esperamos que este curso pues haya sido de, de máximo beneficio, ¿no?, para el quehacer institucional y profesional de todas y todos, y que hoy pues podamos profundizar en la reflexión alrededor de ello, ¿no? No me gustaría pues terminar esta intervención sin el agradecimiento a la Dirección Nacional de Cambio Climático por hacer todo lo necesario para que este curso pudiese ser posible, a cada uno de ustedes, ¿no?, de los participantes por su activa participación en cada una de las sesiones, y por supuesto a José Luis por facilitar de forma brillante todo lo necesario para que este curso pues pudiese haberse consolidado, ¿no? Eh, yo me quedo por acá, ¿no? Solo agradeciendo a cada uno de ustedes, ¿no? Porque sus aportes han sido significativos, y bueno, que esta jornada de reflexión pues sea también muy beneficiosa para cada uno de nosotros, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Julio, por tus palabras. Y es que los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París nos conllevan a una serie de desafíos que los países debemos lograr, ¿verdad? Como por ejemplo situar todos los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Es por eso que en el marco de Proagenda y en coordinación estrecha con Mi Ambiente y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, estamos en conjunto apoyando el desarrollo de capacidades en la temática de financiamiento climático. Entonces, un poco para que nos volvamos a ubicar en estos objetivos de Proagenda y objetivos conjuntos con las instituciones en mención, y además todos ustedes participantes, voy a darle nuevamente la palabra a Julio para que nos hable de los objetivos de Proagenda y un poco la reseña de lo que ha sido este entrenamiento, cómo nos hemos integrado de manera multiinstitucional. Julio, de nuevo te doy la palabra. Gracias. Adelante, Julio. Muchas gracias. Y bueno, sí, para no intentar monopolizar todo el espacio, voy a hacer uso o voy a utilizar alguna otra herramienta, ¿no? Más allá de mi voz, para que ustedes pues no se aburran, ¿no? Con tanto. Entonces, Honduras es parte de un compromiso histórico de todos los países para alcanzar juntos la prosperidad y la protección ambiental. Estos esfuerzos se resumen en dos agendas globales. La Agenda 2030, que define los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS, que promueven el balance de las tres dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social y la económica. Y la Agenda Climática, que a través del Acuerdo de París busca fortalecer las acciones necesarias para mantener el calentamiento global en menos de 2 grados centígrados. Estas dos agendas están estrechamente relacionadas y son más que un compromiso político. Son una hoja de ruta para que los países puedan avanzar de manera alineada en acciones que contribuyan a alcanzar un desarrollo sostenible, equitativo, mitigando el calentamiento global e impulsando la resiliencia frente a los impactos del cambio climático. Como resultado de la búsqueda para trabajar ambas agendas con una visión integral y armonizada, surge Proagenda, un proyecto de cooperación técnica con una duración de 3 años, financiado por el Ministerio de Cooperación Económica de la República Federal de Alemania, ejecutado por el Gobierno de Honduras y la GIZ, que apoya la implementación de la Agenda 2030 con un abordaje orientado al cambio climático. Proagenda tiene como objetivo fortalecer un entorno habilitante en Honduras para que pueda tener las condiciones apropiadas que permitan avanzar en la transformación del país hacia una Honduras con bajas emisiones y resiliencia climática. Contar con un entorno habilitante es importante para el país porque aumenta las posibilidades de beneficiarse de políticas públicas que reduzcan simultáneamente la pobreza y el hambre, generen empleos y medios de vida sostenibles en el tiempo, que preserven nuestros recursos naturales y las funciones de nuestros ecosistemas. Fortalecer un entorno habilitante es formalizar el espacio de coordinación y diálogo entre los sectores. Significa establecer las responsabilidades de las instituciones de manera clara. Es equipar a los gobiernos, organizaciones, comunidades e individuos con el conocimiento necesario para que puedan tomar decisiones mejor informadas. Es también equilibrar las necesidades a largo plazo con las urgencias de corto plazo. En Proagenda, trabajamos junto con nuestros socios principales, la Secretaría General de Coordinación del Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente para fortalecer este entorno habilitante en el país. Esto lo hacemos en el marco de 3 ejes de trabajo. Eje 1, planificación y diálogo interinstitucional, creando espacios de diálogo multisectorial y multitemático para integrar de manera formal metas e indicadores de adaptación y mitigación en los procesos de planificación nacional. Eje 2, financiamiento climático, incorporando criterios de adaptación al cambio climático en presupuestos e instrumentos de inversión pública. Eje 3, gestión de la información y desarrollo de capacidades, identificando, organizando y difundiendo experiencias exitosas de mitigación y adaptación a nivel local y generando conocimientos y habilidades para la participación efectiva de los distintos actores en los espacios de diálogo,
y proceso de toma de decisiones estratégicas. Llevamos a la práctica el principio de no dejar a nadie atrás, trabajando junto con actores del sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, y prestando especial atención a aquellos grupos de población que han sido tradicionalmente excluidos en los procesos de planeación y las decisiones estratégicas, como los pueblos indígenas, los afrohondureños y las mujeres. ProAgenda construye las bases para un proceso de transformación hacia una Honduras con un crecimiento sostenible, inclusivo y resiliente. Ok, bueno, hemos visto la, esta, digamos, este overview, ¿no? Del proyecto, y pues ahora me gustaría un poco situar el curso este curso de financiamiento climático para expertos sectoriales en la lógica del proyecto, ¿no? Era importante un poco poner como el contexto de donde se desprende pues este proceso, ¿no? Y las reflexiones a partir de donde se desprende este proceso. Y bueno, como podrán ver, pues en el proyecto pues se piensa en la contribución para un entorno habilitante, ¿no? Y como decía en mis palabras iniciales, pues pareciera que en este proceso pues nos hemos concentrado en la parte de financiamiento climático, ¿no? Pero más allá de ello, creo que también hemos ejercitado los otros elementos del entorno habilitante, ¿no? Hemos establecido pues un diálogo entre nosotros, ¿no? Hemos también tratado pues de armonizar todas las políticas en torno al quehacer de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, hemos también trabajado obviamente la parte de financiamiento, la gestión del conocimiento, y evidentemente pues hemos fortalecido nuestras capacidades, ¿no? Entonces, este curso de financiamiento sectorial, de financiamiento climático para expertos sectoriales, pues nace eso, ¿no? A partir de unas reflexiones, ¿no? Que era importante pues establecer pues unas bases, ¿no? Para el fortalecimiento y la incorporación de capacidades de cada uno de los que participaron en este curso, ¿no? Como contrapartes del proyecto, pero también como partes importantes, ¿no? Para las acciones de adaptación y mitigación del país. Entonces, voy a platicar un poquito de algunos elementos a modo de highlights, ¿no? De este curso, eh, para hacer un poco de recordatorio de todo lo que hemos recorrido, ¿no? Entonces, primero decir que la lógica del curso pues estaba distribuida o estaba pensada alrededor de 4 sectores de trabajo, ¿no? Sobre los cuales pues nosotros hicimos trabajos prácticos, ¿no? Y volcamos todo lo que aprendimos en las secciones de, 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 de transmisión y recepción de conocimientos, que son divididos por sectores, ¿no? El sector agua y agricultura para todas las acciones de adaptación, y el sector energía y transporte para los proyectos alrededor de acciones de mitigación, ¿no? Entonces, recorrimos 6 módulos de trabajo, ¿no? Como digo, divididos en 2 bloques, un bloque para impartición, ¿no? E incorporación de conocimientos, y un segundo bloque que en todos los módulos se respetó pues este trabajo práctico, ¿no? Y este entrenamiento para cada uno de los participantes, ¿no? Entonces en el primer módulo pues se habló sobre preparar el camino o preparar el escenario del cambio climático y el financiamiento climático. En este pues respondíamos a la pregunta: ¿a qué nos enfrentamos o a qué nos vamos a enfrentar, ¿no? Y allí pues el objetivo era describir de forma general la base científica, la terminología clave, ¿no? Los procesos y oportunidades del financiamiento para el cambio climático, ¿no? Ya en el segundo módulo, ¿no? Hablamos sobre la perspectiva financiera de los proyectos de cambio climático. Allí la pregunta que buscábamos responder es: ¿qué hace que los proyectos pues sean financiables? Y qué mecanismos de financiamiento existen para dichos proyectos, ¿no? Entonces allí el objetivo era comprender cuáles son aquellos aspectos específicos del financiamiento de los proyectos climáticos de, que eran importantes, conocer los instrumentos de financiamiento relevantes, ¿no? Y las implicaciones para el desarrollo para todo el desarrollo y el proceso del proyecto, ¿no?
Luego, en el módulo 3, hablábamos sobre la apropiación del país y las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, la NDC. Allí la pregunta a contestar era, ¿qué papel juega la apropiación nacional para los proyectos ante el Fondo Verde del Clima, ¿no? Y cómo se relacionan estos con la NDC del país, ¿no? Entonces ahí pues reflexionábamos sobre la importancia de la NDC como un elemento relevante, ¿no? Para el desarrollo de los proyectos, sobre todo aquellos que están dirigidos para ser financiados con el Fondo Verde del Clima, ¿no? Luego en el módulo 4 hablábamos sobre los elementos para el diseño de los proyectos, ¿no? Frente al cambio climático. Y allí pues nos preguntábamos cómo incorporar los elementos de acción climática en el diseño de los proyectos para justificar el acceso de fuentes de financiamiento climático, ¿no? Luego, en el módulo 5, hablábamos sobre los arreglos institucionales, ¿no? Para la implementación de proyectos climáticos, y allí nos preguntamos cómo entender de manera efectiva las necesidades de financiamiento, ¿no? Y qué alianzas pueden surgir o se pueden prever para conseguir dinamizar pues, la implementación y pues, conseguir estas fuentes de financiamiento, ¿no? Y finalmente, en el último módulo hablábamos sobre el desarrollo, ya como volcar todo lo que habíamos aprendido en todo este curso, ¿no? Desarrollar pues propuestas de financiamiento climático, ¿no? Para, sobre todo, concentrados en el Fondo Verde del Clima, ¿no? Y ahí nos preguntábamos cuáles eran los aspectos más importantes para el desarrollo de una propuesta, y ahí pues explorábamos un poco cuáles eran estos requisitos, ¿no? Sobre los requisitos ante el Fondo Verde del Clima, ¿no? Sobre la base de una plantilla de nota conceptos que fuimos desarrollando y construyendo, ¿no? Entonces, pues estos han sido a manera rápida, no a manera gruesa, pues todo lo que hemos recorrido en este curso. Como digo, esto se giró en torno a 4 sectores y se pensó, digamos, de forma reflexiva a dónde poner a cada uno de los actores, ¿no? Luego habían algunos actores como la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno e incluso la misma Dirección Nacional de Cambio Climático, que los hemos puesto pues en diferentes sectores por su papel estratégico, ¿no? Entonces, pero de allí hemos puesto a los diferentes actores de acuerdo a su experticia y de acuerdo a su quehacer institucional, ¿no? Entonces, pues en este momento, no sé, me gustaría que si José Luis o Tania pues tuviesen algún elemento que capaz se me ha escapado, que capaz lo pudiese mencionar por acá, ¿no? Yo de momento me quedo por aquí. Gracias, Julio. Yo solo quería resaltar un poco cómo ha sido la participación nuestra, ¿verdad? Por el tiempo y otros no logramos presentarnos, pero sí quiero comentar que participantes hemos sido, estoy viendo mis datos, hemos sido alrededor de 34 personas, perdón, de las cuales 22 hemos sido compañeras mujeres, ¿verdad? Representantes de diferentes instituciones. Quiero mencionar que hemos estado juntos aquí por lo menos 7 personas de la CEFIN, 5 personas de la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, una persona de Banprovi, 7 personas de Mi Ambiente, 3 personas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Hemos tenido el acompañamiento de 4 personas del ICF, 4 personas de la Secretaría de Energía. También tuvimos la compañía de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 2 de las compañeras, presencia del COEP, que estuvieron con nosotros al menos 3 participantes, y compañeros de otros proyectos de GIZ que también han implementado el curso para aportar a sus respectivos proyectos, ¿verdad? Entonces, hemos tenido una presencia multiinstitucional, ¿verdad? Y con personas de diversos expertices, como lo explicabas, ¿verdad? Quería mencionar eso también, y siempre, pues, el 50% de las mujeres aquí presentes con ustedes, ¿verdad? Eso, gracias. No sé, José Luis, si vas a agregar algo, seguimos adelante en la agenda. No, sigamos adelante, por favor. Gracias.
Entonces, vean, frente a todos estos logros, ¿verdad? Con la participación interinstitucional que hemos tenido, entonces ya solo nos queda reflexionar un poco, que nos estará ayudando José Luis Ruiz, ¿verdad? Reflexionar sobre estos desafíos de los proyectos sectoriales para acceder al financiamiento climático. Entonces le doy la palabra a nuestro instructor, ¿verdad? Muchas gracias. Adelante, José Luis. El tema que quiero tratar hoy día es hacer una revisión más o menos rápida, tenemos 20 minutos, no se trata de abundar demasiado, en los desafíos que tienen los proyectos sectoriales para acceder al financiamiento climático. La primera idea que creo que tenemos que tener clara es que el cambio climático va a implicar riesgos importantes en el plano no solo ambiental, sino también social y económico. Todo se junta. En ese sentido tiene muchísima razón de ser, muchísima lógica el planteamiento de Proagenda de combinar lo que es la agenda de los ODS, del desarrollo sostenible, con la agenda del Acuerdo de París, la agenda climática, porque no podemos desligar uno de otro. Tenemos que tener claro que los recursos que invirtamos tienen que tener siempre esa mirada de combinar las oportunidades que puede haber en términos económicos, las necesidades de inclusión social y de combate a la pobreza con los logros ambientales y la consecución de esos objetivos de políticas ambientales y climáticas. Tenemos un riesgo importante. Los riesgos climáticos no solo son los riesgos físicos, como en algún ejercicio nos dedicamos a analizar cuáles son esos impactos directos del cambio en el clima sobre nuestras actividades, sino también hay riesgos asociados a la transición. Ese mensaje de que nadie se quede atrás tiene mucho sentido y muchos elementos que tenemos que considerar en el planeamiento de nuestras acciones. El problema generado en términos de calentamiento global será solucionado en la medida en que cambiemos nuestros hábitos de producción y de consumo. Por lo tanto, eso va a generar ganadores y perdedores. Habrá oportunidades y habrá quienes tendrán que modificar su estructura productiva y sus competencias y habilidades laborales. Entonces, es muy importante en el diseño de políticas y en el pensamiento acerca de proyectos, pensar en esa noción de transición justa, de ver cómo podemos manejar estos cambios que necesitamos por la emergencia climática de manera que nadie se quede atrás. Y no es un elemento, como a veces se puede caricaturizar, simplemente ambiental. Va a tener impactos reales sobre la economía en términos de reducción de producción, impactos en la producción, desvalorización de ciertos activos, decía antes, hay ganadores y perdedores, activos dedicadas a una actividad económica van a perder su valor. Y algo muy importante en el centro de la diapositiva son estos canales de transmisión. No veamos esto como un tema de una localidad geográfica aislada o una actividad económica que se va a ver perjudicada. Hay canales de transmisión, por ejemplo, una menor recaudación fiscal, un mayor gasto fiscal para labores de reconstrucción o de prevención. Eso va a implicar a las cuentas del presupuesto público. El impacto en determinadas actividades va a deteriorar su capacidad de repago de los créditos que tienen. Eso va a impactar en el sistema financiero. Una mayor frecuencia de eventos meteorológicos adversos va a implicar mayores pagos de seguros, afectando al sistema de seguros. Entonces, todos estamos interconectados en la economía y hay que tener claro que los riesgos van a afectar a todos y por lo tanto el llamado a que todos participemos en la acción climática. Frente a esta realidad hay dos caminos.
el camino de la mitigación que enfrenta las causas, tratando de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, y el camino de la adaptación que se enfoca en los impactos, reducir la vulnerabilidad y las pérdidas asociadas a estos eventos extremos que vamos a experimentar y ya estamos experimentando en algunos casos debido al cambio climático. Entonces, el Acuerdo de París definitivamente es un acuerdo histórico importante en encontrar esos consensos entre la inmensa mayoría de países respecto a qué hacer y qué objetivos plantearnos. Y se plantea objetivos en mitigación y adaptación, las dos estrategias que les mencionaba, para enfrentar las causas o los impactos del cambio climático, pero también pone el foco en el elemento financiero. Sin recursos financieros no vamos a poder implementar las acciones necesarias para estar mitigando o adaptándonos al cambio climático. Entonces, el tema financiero definitivamente es vital para la realización de estos proyectos y tiene la máxima importancia. Pero eso no quiere decir que todas las preguntas hayan sido respondidas, perdón. Tenemos mucho por trabajar en este tema. Y al respecto, los proyectos de acción en términos de mitigación o adaptación no son proyectos ambientales o proyectos climáticos. En su gran medida, y ese es el enfoque que tiene Clifford, son proyectos sectoriales dentro de la acción de sectores como energía, transporte, producción, agua y saneamiento, agricultura. Dentro de esos proyectos tenemos que encontrar la forma de incorporar el elemento climático, que el proyecto, a la par que cumple esos objetivos sectoriales, objetivos de desarrollo sostenible que pueden estar ligados al tema económico, social o ambiental, también ver cuál es la manera de matar varios pájaros de un tiro, ver cómo podemos incorporar entre sus actividades acciones que tengan un impacto, sea en mitigación o en adaptación al cambio climático. Es una estructura compleja. Hemos revisado algunos elementos de lo que es el financiamiento climático a lo largo de los módulos, pero debemos tener siempre claro que cualquier proyecto va a insertarse en un engranaje, en un conjunto de piezas que tienen que estar armonizadas, que son las que trato de representar en esta diapositiva. En la conversación necesitamos armonizar fuentes de fondos, intermediarios, que son quienes establecen el vínculo entre quienes aportan los fondos y los proyectos, el diseño de instrumentos financieros que ayuden a esa canalización de fondos. Necesitamos capacidades en la ejecución y en la implementación de los proyectos para recién llegar a ese destino de los fondos en el cual también tenemos que tener la preocupación de desarrollar las capacidades para medir cómo esas actividades que hemos desarrollado, que hemos financiado en el proyecto, generan productos y generan resultados medibles que podemos presentar justamente como los frutos de esta acción climática. Y no perder de vista que todo esto, que podría ser el ciclo de cualquier proyecto en general, en el caso del cambio climático tiene que ver con una institucionalidad del cambio climático. Por ejemplo, lo veíamos en uno de los módulos cuando hablábamos del Fondo Verde para el Clima. Tiene lo que pensemos como acción climática, tiene que insertarse con lo que se define como políticas a nivel nacional. Tiene que haber un concepto de apropiación del país. Tiene que estar alineado con planes, estrategias. Si queremos acceder a recursos del Fondo Verde para el Clima, tiene que estar en línea, tiene que recibir esa no objeción de parte de la autoridad nacional designada. Entonces, hay una institucionalidad que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar nuestros proyectos de cambio climático. Y también hay una gobernanza, hay un conjunto de arreglos, procesos, relacionamiento entre actores, que ahí
valoro mucho lo que se ha mencionado en el trabajo de ProAgenda, crear un entorno habilitante, el que haya este diálogo entre los distintos actores, que espero humildemente el curso haya contribuido con un granito de arena, como se dice muchas veces, a tender esos puentes. Y aparte, estas piezas que las podemos ver en secuencia tienen que conversar, tienen que reforzarse mutuamente. No podemos pensar solo en que llueva el financiamiento, sino tenemos que pensar en que tenemos que tener la infraestructura para recibir y aprovechar ese agua. No se trata solo de pedir financiamiento, necesitamos tener esos proyectos bancables definidos que cuando llegue el financiamiento permitan un uso efectivo y eficiente de los recursos. En el camino entre el financiamiento y el proyecto hay instrumentos financieros que se necesitan, mecanismos. ¿Hasta qué punto nuestros instrumentos financieros públicos que canalizan gran parte de los recursos del Estado hacia proyectos de índole social o ambiental tienen este chip, este elemento climático en mente para ver si tengo que elegir entre dos alternativas, puntúo más la que tiene un mejor impacto sobre el cambio climático? Por ejemplo, que son experiencias que se han visto en algunos países en términos de incorporar el elemento climático en los sistemas de inversión pública. ¿Y cómo articulamos no solo proyectos y mecanismos, donde por ejemplo el sistema financiero tiene un rol importante, si va a participar en lo que en muchos países se llama el enverdecimiento del sistema financiero, pero también cómo articulamos, cómo combinamos esas distintas fuentes de financiamiento que van a convivir para hacer realidad los proyectos climáticos? Un financiamiento estrictamente climático, fuentes que tienen en su lógica estos impactos en términos de mitigación y adaptación, con el financiamiento tradicional para el desarrollo y cada vez más, a Dios gracias, un financiamiento privado o comercial, no concesional, como dice la diapositiva, que va encontrando esas oportunidades para contribuir a la acción climática. No digo que sea fácil, el panorama de las fuentes de financiamiento climático tiene una complejidad creciente. Hay distintas fuentes, fondos públicos internacionales, nacionales, fondos privados, concesionales, de inversores de impacto, de organizaciones filantrópicas, fondos privados no concesionales, como les decía, cada vez más fondos de inversión ven en temas como la energía, las energías renovables, una oportunidad de negocio. Y existe el mercado de capitales con las emisiones de bonos verdes, bonos sostenibles, que abre otra fuente de fondos. Pero esos fondos tienen que viajar a través de intermediarios para llegar a los proyectos. Y ahí tenemos una capa muy compleja, con muchos actores, que tenemos que ir acumulando el conocimiento, y ahí el elemento de ProAgenda de la generación y la administración del conocimiento es básico para que quien tiene un proyecto tenga una brújula, un mapa para navegar con una complejidad creciente, digo yo, de las distintas fuentes y las distintas oportunidades. Como mencioné en algunos momentos a lo largo de la capacitación, el financiamiento climático existe una cantidad importante de recursos para la acción climática, pero por un lado no son suficientes para todo lo que hay que hacer en el mundo, con lo cual va a existir siempre una competencia por acceder a esos recursos. Ganará la competencia quien tenga mejor información, mejor organizada la información para saber cuál es el camino más eficiente para llegar a esos recursos, y quien tenga la sensibilidad en el diseño de sus proyectos para ofrecer esos impactos esperados por las fuentes de financiamiento. Y financiamiento climático podemos hablar muchas horas, pero no hay que perder de vista que el financiamiento climático es un elemento dentro del creciente tema
se denomina finanzas sostenibles. Cuando hablamos de financiamiento climático, estamos hablando de esta parte de aquí, el financiamiento que va sea a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. Pero cada vez más hay desarrollo de otros tipos de financiamiento dirigido a objetivos ambientales. Por ejemplo, la biodiversidad es un tema que se está desarrollando de manera bastante dinámica. Recientemente, bueno, cada vez pasa más tiempo, pero no lleva más de 2 años la taxonomía de la Unión Europea para lo que es finanzas sostenibles o financiamiento para el desarrollo, que incluye entre los objetivos no solo el cambio climático, que probablemente es el más desarrollado, sino también elementos como la transición a la economía circular, la protección de la biodiversidad, entre otros. Entonces, un universo aún complejo en temas ambientales, y si pensamos en el financiamiento tradicional hacia el desarrollo, que incorpora objetivos sociales, económicos y en general todos los objetivos de desarrollo sostenible, estamos pensando en que el mapa es bastante grande y por eso tan importante la organización del conocimiento para facilitar a quienes promueven los proyectos esos canales para navegar hacia las fuentes de financiamiento más apropiadas. Otro elemento importante a considerar, recordar los cursos de evaluación de proyectos, muchas veces se llama así el curso, que tiene una evaluación privada y una evaluación social. ¿En función de qué? En la parte de arriba, la evaluación privada, pues es cuáles son los beneficios para un privado. O sea, los beneficios que una empresa, si invirtiera en este proyecto, podría apropiarse, podría obtener a través de la venta de algún bien o servicio o el cobro de un canon. Pero muchos de nuestros proyectos climáticos, aparte de los beneficios privados, a veces no son tan claros esos beneficios privados, pero los que sí son claros son los beneficios sociales. Entonces, necesitamos tener la capacidad en nuestros proyectos de medir esos beneficios, si hay beneficios privados, identificar la oportunidad, y si hay beneficios sociales, tener la posibilidad de medirlo, desarrollar esas metodologías a nivel de sistema de inversión pública para cuantificar, para tener una tasa social de descuento, poder evaluar el valor presente social de los proyectos de manera que podamos llegar a esa priorización. Con estos elementos podemos ayudar en la conversación sobre la búsqueda de las fuentes de financiamiento. Porque, si me permiten el diagrama, claro, si hay un valor presente privado, podremos aspirar a tener un financiamiento privado, porque quiere decir que ese valor presente positivo privado nos dice que si una empresa, si el sector privado invirtiera en esta acción, en este proyecto, obtendría una ganancia, recuperaría su inversión y obtendría esa ganancia. Probablemente, como les muestro en el diagrama, no es que ese financiamiento privado alcanza para toda la inversión, pero ayuda. ¿Okay? Un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Y aquí de lo que se trata es de ver qué recursos podemos obtener de financiamiento privado. Si hay beneficios sociales, entonces podemos aspirar a ese financiamiento para el desarrollo. Podremos sustentar que esta intervención, como algunos ejemplos que hemos visto a lo largo del curso, tiene un efecto promoviendo la igualdad de género, desarrollando alternativas educativas, mejorando los medios de vida de una población vulnerable, y ahí podríamos acceder a este financiamiento para el desarrollo, de manera que toda la inversión no sea vista como financiamiento climático, sino aprovechemos esos otros beneficios que generan los proyectos para poder tocar distintas puertas. Teniendo en cuenta que el mapa de los inversionistas cada vez incorpora más a inversionistas que extienden su perspectiva, ya no limitándose exclusivamente a
riesgo y rentabilidad, sino que comienzan a pensar en el impacto de sus acciones. Entonces, ese cambio en el panorama, inversionistas institucionales con mayor interés en el impacto, abre la posibilidad de obtener ese financiamiento en condiciones blandas, no concesional, donaciones que nos permitan dinamizar la acción climática. El reto entonces es combinar diferentes fuentes de financiamiento, lo que se denomina normalmente blended finance. Blended finance, me gusta la analogía que usa la OECD, esta idea de la regadera, donde el financiamiento para el desarrollo entra con una proporción lo suficiente para que el financiamiento comercial se pueda movilizar para desarrollar y para contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ese es el tema. Necesitamos convocar a las fuentes de financiamiento, crear transacciones que faciliten que el inversionista privado o el financiamiento comercial llegue a un perfil de riesgo y rentabilidad que le sea cómodo para poder avanzar en el uso del financiamiento para esos objetivos del desarrollo sostenible. Bien. Hacemos, y con esto voy a terminar, a revisar las implicancias de política. Porque claro, podemos hacer la cuantificación y puede salir que tenemos un valor presente privado positivo, que estamos en este cuadrante. Pero si estamos en ese cuadrante, entonces, ¿por qué las cosas no están sucediendo? Yo enseño microeconomía, así que soy un creyente en el mercado. Pero como creyente en el mercado no puedo taparme los ojos. Existen fallas de mercado. Sí, hay determinados proyectos climáticos que cuando hacemos el análisis financiero vemos que tienen rentabilidad positiva, entonces los privados deberían estar peleándose por llevarlos adelante. ¿Por qué no lo están haciendo? Probablemente hay fallas de mercado que desde las políticas públicas tenemos que ver cómo contribuimos a levantar, a solucionar. A lo mejor la percepción de riesgo es muy alta y con algunos proyectos pilotos se puede generar ese efecto de demostración para que el privado asuma esa parte. ¿Sí? Lo que no tendría sentido es proyectos que el privado puede desarrollar, destinar recursos públicos escasos a desarrollarlos. Entonces, hay un trabajo ahí importante de diálogo público-privado para ver si esto es un buen negocio, ¿por qué no se está ejecutando? A lo mejor hay que revisar el marco regulatorio, hay algunas condiciones habilitantes que no están funcionando. En proyectos que tengan un valor presente social positivo, ahí es terreno fecundo para atraer financiamiento concesional. Podemos encontrarnos una particularidad, ¿no? Que proyectos tengan valor privado positivo, o sea, es buen negocio para una empresa, pero el valor social es negativo. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ahí se nos está generando algún tipo de externalidad que hace que lo que gana la empresa no compense lo que pierde la sociedad. Entonces ahí se tiene que intervenir también de otra manera. Y finalmente, si no hay ni beneficio social en sentido estricto, ni beneficio privado, hay que analizar bien esos proyectos, por qué los estamos llevando adelante. Si es un proyecto de mitigación, realmente es la única forma de lograr en la mitigación, porque claramente estaríamos desarrollando esos proyectos única y exclusivamente para efectos de reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, habría que ver cuál es el costo asociado a esa reducción. Bien, y para cerrar esta presentación, los dejo con una publicación del año 2020 del Banco Mundial que me parece bastante interesante y provocadora en términos de, desde las políticas públicas, qué se puede hacer para desarrollar unas finanzas climáticas versión 2.0, como muchas veces se dice, transformadoras. Y en este documento, ahí les dejo el link para que lo vean en detalle, súper recomendada su lectura, pero sí me quedo con lo que ellos llaman las palancas para las finanzas climáticas transformativas. Cómo motivar ese cambio en las finanzas climáticas, que el financiamiento climático fluya y ayude a la acción climática en una magnitud mayor a la que venimos desarrollando.
Primero, financiamiento de proyectos. Utilizar los recursos de financiamiento climático, financiamiento público, para esos proyectos que les decía antes, que sirven para demostrarle a otros que este puede ser un buen negocio, que es una oportunidad que brinda el cambio climático. O para la generación de bienes públicos. Hablábamos en un proyecto de electromovilidad, bueno, hay una infraestructura básica que tiene que haber, que no necesariamente es negocio para el privado, pero que puede ser buena idea para el sector público para gatillar ese otro tema. La reforma del sistema financiero es un tema básico. ¿Cómo incorporamos al sistema financiero a esta conversación sobre sostenibilidad en términos generales? ¿Cómo nos ayudamos todos a tomar conciencia de los riesgos que estamos afrontando y por ende ayudar a que las decisiones de inversión vayan alineadas con mitigar esos riesgos y más bien propiciar cambios positivos en nuestros paradigmas de consumo e inversión? La política fiscal, hasta qué punto hay espacio para incentivos, subsidios, reformas tributarias que muevan estas finanzas climáticas, las políticas sectoriales, esos marcos regulatorios, qué tan actualizados están y qué tanto promueven este tipo de inversiones, la innovación, la política comercial. Justo antes de que comenzara el evento, Marvin comentaba cómo la Organización Mundial del Comercio está viendo cómo desde el punto de vista de los flujos de comercio internacional también se puede apoyar a la acción climática. Los mercados de carbono, que es un tema en sí mismo muy amplio y hay que analizar la madurez de cada país para su desarrollo. Y algo que siempre es importante, y con esto cierro mi participación, necesitamos datos, necesitamos inteligencia climática para que la sociedad pueda tomar mejores decisiones de cara al futuro en términos de cambio climático. Y eso nada más por mi parte. Muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por por compartirnos esta importante publicación y por facilitarnos estos elementos que deben seguir guiando nuestra reflexión. En este contexto de desafíos que no es únicamente nuestro, vemos como Adelphi, con el apoyo financiero de GIZ en el marco del programa CF Ready, ¿verdad? En nombre del gobierno de la República Federal de Alemania, desarrolló este kit de herramientas interactivo, ¿verdad? Que hemos estado conversando todos juntos. Un poco para continuar discutiendo acerca de lo que hemos venido realizando con el compromiso de todos y todas ustedes, ¿verdad? Vamos a conversar en un panel guiado por nuestro compañero Julio Rivera, para conversar cómo hemos percibido el desarrollo de este entrenamiento frente a estos desafíos que acabamos de escuchar. Entonces, nuevamente, Julio, te dejo la palabra. Muchas gracias, Tania. Sí, ahora vamos a pasar a un bloque del foro, ¿no? Que es importante y que creo yo que será como la esencia de estas reflexiones, ¿no? Más allá de que bueno, José Luis y yo pues hemos platicado un poco de lo que va el curso, también vale la pena conocer cuáles son pues las percepciones y las sensaciones de los y las participantes del curso, ¿no? Para ello, yo sé que cada uno de los participantes tendrán como muchas ganas de poder comentarnos sobre este tema, pero para hacerlo, pues en un margen de tiempo adecuado, pues hemos pensado en extraer a dos representantes del grupo, ¿no? De los participantes, para que puedan pues responder algunas preguntas que hemos preparado, ¿no? Hemos escogido a un representante de los grupos de trabajo de las acciones de adaptación, y hemos también escogido a una representante de los grupos de trabajo de las acciones de mitigación. Entonces, vamos a comenzar con este bloque. La primera persona que vamos a presentar es el señor Marvin Oseguera, ¿no? Él es
analista sectorial oficial de política económica del COEP. Y a Marvin me gustaría preguntarle de qué manera considera que el entrenamiento pues, ha enriquecido su percepción de la relación de su sector con el cambio climático. Entonces, adelante, Marvin. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Ante todo, mis disculpas por no utilizar la cámara porque estoy fuera de la ciudad, en la zona rural, donde la señal de internet no es la mejor, pero esperamos que no tengamos ningún inconveniente. Previo a responder a la pregunta planteada como parte de la metodología, especialmente en el área de adaptación al cambio climático del sector agroalimentario, que fue el que nosotros abordamos con el grupo, deseo agradecer al staff del proyecto ProAgenda de GIZ, a la Dirección Nacional de Cambio Climático, la Secretaría de Medio Ambiente, por promover esta capacitación y ofrecernos la oportunidad de capacitarnos en un tema tan pertinente como lo es el financiamiento climático. Extensivo el agradecimiento al instructor del curso, licenciado José Luis Ruiz, por transmitir sus amplios conocimientos y compartir su experiencia, que sin lugar a dudas contribuyó positivamente a ampliar y mejorar el conocimiento para ponerlo en práctica posteriormente en nuestros lugares de trabajo. Ahora bien, ya respondiendo a su pregunta, me permito manifestarles que si bien algunos de nuestros compañeros del grupo del sector agrícola conocemos algunos impactos en el sector, no obstante, se amplió el conocimiento en este sector y en otros sectores como el de energía, transporte y agua, ¿no? Que fueron los sectores priorizados. En el caso del sector agroalimentario que nos tocó abordar, en el ejercicio práctico, sin lugar a dudas, es el más afectado con el fenómeno del cambio climático. A registrarse, por ejemplo, sequías en el ciclo productivo de primera del presente año, ¿no? Que probablemente tenga un impacto en la producción de granos básicos y otros cultivos, que incidirá negativamente en la seguridad alimentaria de la población hondureña. De hecho, algunos informes muestran de que mucha población ya se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque se incrementan los precios de los alimentos y en algunos casos se escasean, ¿no? Pero más por el incremento de precios porque se presta mucho a la especulación. Esto asociado a los efectos y daños provocados por la tormenta tropical ETA y OTA a finales de noviembre del año pasado, que ocasionó pérdidas totales, según la CEPAL, por valor de 45.700 millones aproximadamente, de los cuales, es importante este dato, el 15.5%, que equivalen a más o menos 7.100 millones, corresponden al sector agropecuario, y algo más dramático es que el 79%, que son 36.210 millones de lempiras, corresponden al sector privado. Por eso es importante que el sector privado incursione en el tema del cambio climático, ¿no? No puede ser más evidente esta situación. La capacitación nos permitió en realidad generar un lenguaje común para preparar el camino en la elaboración de propuestas de proyectos para acceder a fondos internacionales de financiamiento climático, especialmente el Fondo Verde del Clima, en la cual se centró el curso. Aunque miramos otras fuentes, fondos de adaptación y otras más, ¿no? Pero nos centramos más en la parte de Fondo Verde del Clima, que ofrece algunas condiciones bastante favorables. En tal sentido, conocimos que las oportunidades de financiamiento climático para la recuperación del sector agropecuario son significativas y especialmente relevantes, teniendo en cuenta las limitaciones nacionales, ¿no? Por otra parte, la capacitación nos permitió, uno, obtener una visión general de los criterios de inversión clave y sus implicaciones para el desarrollo de proyectos climáticos en los 4 sectores seleccionados, que son agrícola, agua, energía y transporte. Conocer los procesos y requisitos específicos para acceder al Fondo Climático, del Fondo Verde del Clima, que lo mencionó José Luis en su presentación.
Otro aspecto es reconocer las implicaciones, requisitos, competencias y demás elementos involucrados en la formulación y presentación de propuestas de financiamiento, que también lo abordó José Luis de alguna manera. Se resaltó también el hecho que el acceso al financiamiento climático requiere que el país en general esté capacitado para la formulación de propuestas atractivas de proyectos y programas financiables, que es un resultado concreto que logramos obtener en esta capacitación, sin lugar a dudas. Es decir, proyectos robustos que tengan los mecanismos de gestión de riesgos apropiados y tengan una tasa favorable de retorno interno, que también lo mencionó José Luis en su intervención, y por lo tanto sean financiables a nivel local y sectorial. El curso también ha mejorado el conocimiento de las contribuciones nacionalmente determinadas, conocidas como NDC, por sus siglas en inglés, que constituye el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo. Como es de nuestro conocimiento, las NDC materializan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático. En el caso específico de Honduras, se conoció la primera revisión de las NDC presentada en mayo del presente año a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la cual se incorporan, entre otros aspectos, 5 componentes a nivel nacional, sectorial y territorial, que son la inclusión social, la mitigación de gases de efecto invernadero, la adaptación al cambio climático, el financiamiento, que lo hemos enfatizado muy bien. Bueno, todos los hemos enfatizado, pero aterrizamos más en la parte de financiamiento, el mecanismo de medición, reporte y verificación, ¿no? Y por otra parte, el curso, para mí el curso ha sido una experiencia enriquecedora de gran aprendizaje. Por ejemplo, la metodología aplicada nos pareció muy pertinente, muy adecuada y pertinente, porque permitió complementar la parte teórica con la práctica, al plantear varias combinaciones para diferentes rutas de aprendizaje y abordar las necesidades específicas de formación de los expertos sectoriales que fuimos capacitados. Otro valor agregado fue el hecho de intercambiar ideas y criterios técnicos con los compañeros del curso, que la considero también muy enriquecedora. Ahora, respondiendo a la pregunta relativa a cómo mejorar las posibilidades de acceso a financiamiento climático, partiendo de reconocimiento que el costo de la mitigación y la adaptación al cambio climático es mayor a la cantidad de fondos públicos disponibles, en consecuencia, a nuestro criterio, el diseño de proyectos para acceder al financiamiento climático, en el caso específico del sector agrícola, deben considerar las siguientes condiciones. 1. Tener en cuenta los instrumentos de políticas que existen en el sector, que son muchos. Y por factor de tiempo solo voy a mencionar algunos, entre los cuales están el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático para el sector agroalimentario 2015-2025, el Plan y Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018-2030, la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, y algo también importante, las contribuciones nacionalmente determinadas, que ya lo abordamos, los planes estratégicos del sector agroalimentario, entre otros. Y aquí lo más importante es que estos instrumentos deben estar articulados con la planificación estratégica general del país, que debería instrumentalizarse con la visión del país 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022, que lastimosamente en los últimos gobiernos, en los últimos 2 gobiernos, estoy sincero, no se avanzó. Se avanzó muy poco en esto, teniendo un marco de planificación bastante completo, y por consiguiente consideramos que se debió retomar ese tema, cuyo rol debería recaer en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Otro criterio es garantizar el alineamiento y armonización de los planes de desarrollo del sector con los objetivos climáticos, con la Secretaría de Finanzas, que define la política fiscal
¿verdad? Que además asigna los presupuestos y prioriza las inversiones que lastimosamente son muy bajas comparados con otros grupos de gasto no son tan importantes como el de seguridad. O sea, recursos exagerados y los resultados son pocos. Junto con la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno y otras más que por cuestiones de tiempo tampoco he mencionado. También es importante crear incentivos para la participación del sector privado. Esto es importantísimo. Como complemento importante para asegurar el compromiso y la labor de los gobiernos, la cooperación internacional y demás actores para fomentar e introducir nuevas áreas de actuación, como son el desarrollo y la financiación, que la abordamos ampliamente en el curso, por eso lo puse de primero, el fortalecimiento de la gobernanza, la infraestructura social y productiva. Ya vimos que nosotros somos un país de los países más vulnerables del mundo. Ya vimos los efectos que nos provocó la tormenta tropical ETA y OTA en noviembre del año pasado, cuyos efectos fueron devastadores. Y otro tema que también se ha mencionado en el curso es el fortalecimiento de capacidades institucionales, entre otras. De igual forma, es importante construir estrategias de financiamiento para la GNC como mecanismo para optimizar el uso de los recursos públicos y de la cooperación internacional que permitan catalizar la inversión privada a mayor escala y que orienten la elaboración de carteras de inversión. Eso es otro aspecto clave. Mientras no haya claridad del gobierno, es difícil que el sector privado pueda acompañar estos esfuerzos. Entonces es necesario en ese sentido. Para finalizar, deseamos dejar claro el mensaje del sector privado en el sentido que a partir de la adaptación también pueden surgir nuevos mercados, productos y servicios. Por consiguiente, las empresas que tengan capacidad de previsión, una posición informada y la cultura y capacidad de cambio y adaptación podrían obtener como recompensa ventajas competitivas sostenibles. Si las empresas no se preparan para este fin, dado el contexto internacional, dado la tendencia actual, es difícil que puedan incursionar básicamente, no solamente en el mercado interno, sino también en el mercado externo, porque cada día hay una competencia tremenda en nuestros productos agrícolas. Además, son productos que se cotizan en la bolsa de valores de los Estados Unidos, entonces tiene que competir con monstruos. En el caso del café, ya sabemos con Brasil, con Colombia, con Vietnam, en aceite de palma con los países asiáticos. Entonces, en cacao no digamos con los países africanos, con Perú, con Colombia, con México. Entonces tenemos que transitar a ese tema de sostenibilidad. En consecuencia, fomentar la colaboración y la cooperación entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil es fundamental para dar una respuesta eficaz al cambio climático. Por ahí me quedo y muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Marvin, por estas reflexiones del curso, ¿no? Y estas percepciones de su parte. Pues ha contestado las dos preguntas de forma corrida, ¿no? Le preguntaba al inicio cuál consideraba usted que ha sido como estos elementos que han enriquecido su percepción sobre su sector en torno al cambio climático, ¿no? Y al final luego la siguiente pregunta era cómo adoptar diseños de proyectos, ¿no? De su sector para mejorar las posibilidades para acceder a este financiamiento climático, ¿no? Y una cosa que rescato de lo que ha dicho es la importancia de este curso, de la metodología, que no era solo trabajar sobre nuestro sector, ¿no? Que en su caso era el sector agricultura, sino también poder conocer el trabajo y los procesos de los demás sectores, ¿no? Tanto de adaptación como los proyectos de agua, ¿no? Un proyecto de agua,
como los de mitigación, ¿no? Los proyectos de energía y transporte, ¿no? Entonces, conocer también esa experiencia y poderla dialogar y poder ver, digamos, cuáles han sido estos procesos de trabajo, ha sido también muy rico para el aprovechamiento del curso, ¿no? Y otro aspecto que me parece importante de su respuesta respecto de la segunda pregunta es sobre la importancia, no solo de la búsqueda de la armonización de las políticas a nivel interno, sino que también a nivel nacional vale la pena tener esa armonización de políticas, ¿no? Entonces, agradezco mucho, Marvin, por su intervención, ¿no? Y por sus reflexiones. Pasaremos entonces a las reflexiones por parte de la doctora Mili Cortés. Ella es jefe de adquisiciones y capacitaciones, también oficial de ambiental y social de la gerencia de operaciones de Banprovi, ¿no? Entonces, igualmente, doctora Mili, me gustaría preguntarle cuál ha sido o de qué manera usted considera que el entrenamiento pues, ha enriquecido su percepción de la relación de su sector, ¿no? con el cambio climático, y entiendo que tiene preparada unas diapositivas, ¿no? para poder guiar su presentación. Así que adelante. Gracias, Julio. Sí, la verdad es que mi señal es bastante baja, espero se puedan ver bien las diapositivas, por eso justo no pongo la cámara también para que espero se pueda ver. ¿Sí se ve? Yo la logro ver. Sí. Ok, perfecto. Las diapositivas son justo para que nos podamos enfocar porque sí es complicado eso no estar viendo a las personas, ¿no? La primera pregunta, ¿de qué manera considero que el entrenamiento ha enriquecido mi percepción de la relación del sector con el cambio climático? Bien, como mencionaba, yo soy parte de Banprovi, entonces la verdad es que sí me asocio con varios sectores, pero en este caso en particular estuve trabajando con el sector energía en un proyecto de mitigación. En cuanto a la percepción de la parte teórica, podríamos decir, permanece igual. ¿Por qué? Porque al final yo trabajo justo con este tema desde hace ya un tiempo, entonces la relación del sector con el cambio climático la conozco desde hace bastante tiempo y la sigo estudiando aún en Banprovi, pues estoy justo apoyándoles ahorita con todo el tema de recabar la información para acreditarse ante el Fondo Verde para el Clima y ubicar todos los expedientes necesarios. En cuanto a las perspectivas del sector para reducir emisiones y vulnerabilidad, pues también he trabajado con ella, fui directora del Centro Zamorano de Energía Renovable, trabajé coordinando proyectos de energía renovable, entonces también la conozco. ¿Dónde he visto enriquecido el tema? Pues conocer a los actores ha sido uno de los primeros puntos para mí clave, el poder trabajar con gente de diferentes sectores y ver también lo que ellos podían, no solo lo que ellos pueden aportar, sino lo que ellos pueden necesitar. Esto para mí ha sido un elemento clave, porque sí me ha permitido, ¿verdad?, entender mejor cómo podemos crear proyectos en conjunto, que es uno de los elementos clave para poder presentarlos, ¿verdad? Y que sean sostenibles. El estado de acciones o intenciones de acciones. Hay muchas cosas que se están queriendo hacer por el país que no las conocía y ahorita ya me di cuenta, ¿verdad? Que ya hay, o sea, una cosa es el documento que ya salió, que las NAMAs, que las contribuciones determinadas, ¿verdad? Pero otra cosa es ya los proyectos que tienen en idea en el país. Y eso lo pudimos ver justo además con estos ejercicios. Como decía antes Marvin, la metodología ha sido genial porque nos ha permitido ver en los ejercicios y conceptos reales, ideas reales del país para presentar al Fondo Verde para el Clima. El interés en el tema, ¿verdad? Porque también sí habíamos gente de diferentes sectores y cada quien tenía como diferentes puntos de apoyo, diferentes puntos de impacto y, y cosas que también les impactaban a sus sectores. Hemos tenido empresa privada, pues en mi caso yo representando la banca, pero también ha habido otro tipo de personas de gobierno, pero de diferentes áreas de gobierno. Entonces esto nos ha ayudado no solo a enriquecer las discusiones, sino también a ver cómo cada grupo también tiene diferentes intereses en el tema para reducir vulnerabilidades en diferentes áreas y las necesidades. Como decía antes, sí vemos también que habíamos algunos que habíamos manejado varios de estos temas antes, otros que no,
y se veía pues como la necesidad más bien de equiparar todo ese conocimiento antes de poder decir, ok, vamos a pasar a trabajar con el Fondo Verde para el Clima realmente, a hacer una presentación, a poder presentar un proyecto. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo adaptar el diseño de los proyectos de su sector para mejorar las posibilidades de acceder a financiamiento climático? Creo que ahí había varios puntos que vi yo clave, más allá de del proyecto en sí, porque digamos la parte que teníamos o que está bastante clara es, ok, quiero un proyecto y vamos a hacerlo. Lo primero era dar mayor claridad sobre la relación entre los proyectos y los beneficios que estos ofrecerán en cuanto a reducción de vulnerabilidad y emisiones. Esto es un tema clave, ¿por qué? Porque siento que en nuestra cabeza a veces está claro cuál es la relación, pero plantearlo no es tan fácil. Entonces, esa es la parte, digamos, que nos falta. Hay mucho todavía necesidad de entender mejor cómo calcular reducción de emisiones, cómo relacionar los números, los factores. Entonces, ese punto creo yo que siempre es importante a la hora de presentar un proyecto. Los numeritos hablan, dice siempre, no solamente en dólares, sino también en emisiones reducidas, ¿verdad? Y reducción de vulnerabilidad. Entonces, esos números, esa relación, pues está pendiente. Agrandar el pastel de beneficios a otras áreas, como decíamos antes, esto también es clave, en el sentido sobre todo de que podamos decir, no solamente este es un proyecto de vulnerabilidad, de reducción de emisiones, etcétera, sino también los beneficios sociales, los beneficios a la salud, como esto es un proyecto de desarrollo sostenible para Honduras. Poder expresar eso con claridad, aumentar los actores y su participación con contrapartida. A veces, bueno, la gente de campo, nosotros estamos hablando de estufas mejoradas, y la gente en el campo tiene las contrapartidas que pone cuando pone sus estufas, materiales locales que se contabilizan y no los pone como contrapartida en los proyectos. Sin embargo, para estos proyectos grandes donde deberíamos ver esa participación de cada individuo, a veces se nos olvida ponerlo, contabilizarlo y no lo tenemos en mente. Entonces, poder contar todos esos esfuerzos y ubicar también todos los actores y todos los esfuerzos que ellos pueden poner, siento yo que es un elemento clave. Emparejar los beneficios del proyecto con los objetivos de país. No es que no estén en consonancia, es que no lo plasmamos o a veces no encontramos la mejor forma de plasmar la consonancia. Es decir, con los NDCs, con las NAMAs, con el plan de nación, tendríamos que poder mencionar todos esos elementos a la hora de plantear el proyecto, sabiendo que conocemos esas políticas y dar como el listado de políticas y mire, aquí está. Y no solamente porque a veces yo lo miraba en el ejercicio, lo primero que pensábamos era justo el NDC que nosotros nos estábamos aproximando, el tema energía o el objetivo de desarrollo que nosotros nos aproximábamos. Pero hay muchos otros que se van a ver impactados positivamente por esto. Y ahí también es un elemento clave que nosotros podemos listar. Es decir, no es cuestión solo de poner, sí, el de energía, ¿verdad? No, pero también está desarrollo sostenible, también está ciudades inteligentes. O sea, y todos estos podrían unirse, verse mejorados precisamente por este proyecto. Y hacer ese pastel más grande, creo yo, es clave, ¿no? Demostrar cómo el Fondo Verde para el Clima hace la diferencia para que los proyectos se realicen también. O sea, esto no es cuestión de que queremos dinero extra. Esta es cuestión de que tenemos un grupo de gente, demostrar que hay un grupo de gente poniendo dinero, pero nos falta esa milla más. Y el Fondo Verde para el Clima lo puede hacer posible. Mejorar la sostenibilidad de las acciones al terminar el proyecto. Esto es un elemento muy importante. Los proyectos se van y la gente queda ya nada más de recuerdo, ¿verdad? Que el proyecto pasó por aquí y no vuelvo a hacer nada. El tema de estufas mejoradas que nosotros tocábamos ha sido muy exitoso. En realidad, yo conozco mucha gente que su estufa se arruina y vuelve a comprar una chimenea. Tal vez no de la misma calidad, no igual, que cosas que hay que mejorar, es cierto, pero ellos ya se quedaron con esa costumbre. Se mudan de casa y ellos hacen su estufa mejorada. Ya no quieren el fogón tradicional solamente, ¿verdad? Pero sí también vemos otros proyectos que no se adaptan a la cultura. Nosotros decíamos, los Envirofit, por ejemplo, la gente, usted lo encuentra 9 de cada 10 lo tienen o de mesa, hasta decorado con flores y mantel, o como proyecto de ahorro, ¿verdad? En el sentido de que cuando ocupo pisto lo vendo por el metal.
¿Por qué? Porque la gente nunca se apropió de ese modelo porque lo miraban demasiado diferente a su fuego tradicional. Entonces, los proyectos tienen que ser sostenibles. Para eso tenemos que entender la apropiación. O trabajamos durísimo en la inculturación de cosas nuevas, o usamos cosas que sean fáciles de aceptar por la gente. Por la apariencia, la estufa mejorada sí cambió muchas cosas, pero la apariencia, por ejemplo, era muy parecida a su fogón y la gente se pudo relacionar mejor con ellas. Entonces, ahí vamos viendo que este tema de sostenibilidad de las acciones es clave. Por ejemplo, tener actores locales que van a estar haciéndose cargo de plantaciones municipales de para dentro energía. Eso es clave. ¿Por qué? Porque ellos van a quedarse ahí. No puede ser que el proyecto lo maneje todo. Y plantear ese plan de salida cuando uno presenta para el financiamiento, yo siento que no solo es una debilidad, sino porque sí nos está faltando, pero además que podría ser lo que hace la diferencia para distinguirnos de otros actores, de otras personas presentando proyectos. Y lo último, contar con una adecuada línea base. Una de las cosas que más nos cuesta para poder llenar los vacíos que he mencionado arriba es que no tenemos datos. Tenemos a veces ejemplos, pero no datos. Entonces sí necesitamos apoyo. Cuando hablaban de dinero para readiness, a veces lo que más necesitamos el dinero realmente es para levantar esa línea base. Tenemos ejemplos de zonas, sectores, pero no tenemos realmente datos suficientes para decir, en el norte de Honduras todavía falta tanta gente de ponerle estufas mejoradas, por decir algo. Y realmente siento como que esto es el resumen, digamos, de cositas que podríamos todavía seguir trabajando. Muchas gracias, realmente ha sido una excelente experiencia. Muchas gracias, Mili, por esta, bueno, por sus expresiones, ¿no? Yo he logrado rescatar algunos elementos que me parecen muy, muy importantes, sobre todo resaltar bueno, que Banprovi, la institución a la cual usted, pues, representa, pues, está en este proceso de acreditación ante el Fondo Verde del Clima, ¿no? Y me resalto una expresión que decía, ¿no? Que vale la pena conocer al actor, pero no solo qué me da, sino también qué requiere, ¿no? Y lo mirábamos en uno de los módulos del curso sobre este principio de reciprocidad, ¿no? Entender a los actores, ¿no? No solo como objetos que me pueden dar algo, sino, o entidades que me pueden dar algo, sino que también yo puedo proveer algo, ¿no? Entonces, es muy importante porque esto fue algo que se acentuó en uno de los módulos, ¿no? Sobre todo en esta parte de sostener alianzas, que vale la pena pues tener llevar siempre por delante este principio de reciprocidad. Respecto de la segunda pregunta sobre todavía qué hace falta para adaptar mejor los diseños de proyectos para mejorar las posibilidades de financiamiento climático, pues es recurrente el tema este de la necesidad de armonización, ¿no? Y de la integridad de las diferentes políticas, por un lado la NDC, pero también todos los elementos de planificación y todos los instrumentos paralelos del Estado, del país, ¿no? Pero para no redundar sobre eso, valdría la pena resaltar este punto de la necesidad de tener como metodologías finas para el cálculo de reducción de emisiones, ¿no? Y planteaban en el último punto, pues, esta necesidad de línea de base en muchas de los aspectos, ¿no? Para poder tener como datos para poder pues adjuntar o sustentar con data dura, ¿no? Estas peticiones de apalancamiento de recursos, ¿no? Y por último, pues me gustaría pues hacer eco de esta necesidad también de sostenibilidad y apropiación de los proyectos, ¿no? Por parte no solo de las entidades que los desarrollan, sino también de la lógica de los receptores finales, ¿no? Ponía ahí el ejemplo de las estufas, del tema de las estufas y que todavía hay un patrón de consumo en el país que capaz no ha sido muy bien reflexionado, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mili, de verdad,
su participación. Ha sido, ¿verdad?, bastante importante conocer pues estas experiencias de parte de Marvin, ¿no?, y Oseguera del COEP y de Emily Cortés de Banprovi. Yo sé que habrá otras expresiones por parte de más participantes del curso, ¿no? Entonces vamos a dejar algunos minutos, ¿no?, por delante, unos 5 o 10 minutos, para ver si hay algún comentario adicional por parte de los participantes, para que nos los puedan transmitir, ¿no? Entonces, pues dejamos el foro un poco abierto. Pueden utilizar las manitos del team para que nos hagan pues esas expresiones de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, adelante. De recursos, por ahí hay una mano levantada de Carmen. Entonces, Carmen García, sí, adelante. Sí, buenas. No, yo creo que ya con los comentarios que hicieron los compañeros, yo creo que hemos quedado más claros, y ayer también hicimos un espacio de reflexión, creo, bastante al final del curso, y yo creo que estamos satisfechos. Perfecto, muchas gracias. Tal vez valdría la pena que antes de su intervención pues nos dijeran de qué institución vienen para que se pueda... Disculpe, sí, del Instituto de Conservación Forestal ICF, que estamos con Tesla y con los otros compañeros. Muchas gracias, Carmen. Tirsa, adelante. Buenos días. Como Secretaría de Agricultura y Ganadería, sabemos que hay muchos procesos por qué transitar para este tema, ¿verdad? Y le damos las gracias por los conocimientos adquiridos, y tenemos que trabajar bastante, y sabemos que ProAgenda pues nos está acompañando, porque las instituciones públicas se caminan a través de dos fuentes de financiamiento, que son los fondos externos, ¿verdad? Que sabemos acá tenemos a Carlita, creo que es de CEFIN, la cartera de proyectos que se tiene, se debe de buscar carteras de proyectos que no generen, que sea cero carbón, ¿verdad? Que generen impactos tanto de adaptación como mitigación. Creo que ese proceso es un proceso largo, donde esa cartera de proyectos de Honduras que tenga este componente, va a ser un trabajo bien difícil, pero creo que tenemos que entrar. Esos fondos externos de esos proyectos que se desarrolla cada secretaría tienen su proceso, ¿verdad? Y tienen su forma de ejecución, y cada fuente de financiamiento es diferente. Entonces ahí tenemos que capacitar personas que sean proyectistas. Yo sé que en las instituciones, acá en la SAC hay buenos proyectistas, pero todavía le falta el tema. Y luego entrar a ver lo que se llama fondos nacionales. Ese es otro camino también donde nos toca tanto la planificación, ¿verdad? Entrar con el tema, pero también la ejecución, ¿verdad? Las disposiciones presupuestarias. Ahí también es otro trabajo que hay que hacer. Recordar lo que les había dicho yo la vez pasada del Instituto Nacional de Formación Profesional, que también en sus cursos ellos tienen, por ejemplo, perfiles de proyectos, entonces hay que ir a trabajar con ellos para que cambien la currícula y ellos desarrollen. Yo sé que yo he trabajado con ellos muy abiertos y tienen gente muy capacitada, pero sí siento que el tema se les está quedando por fuera. Entonces ellos tienen un montón de cursos que dan de desarrollo empresarial a empresas privadas, públicas, ¿verdad? Donde no tienen el conocimiento. Entonces hay que ir a agarrar toda esa gente de certificación, de docencia, de desarrollo empresarial para poder trabajar con el tema. Y también lo que hablábamos ayer en las reflexiones finales, que necesitamos capacitarnos más en cómo, en la parte de análisis financiero, en la parte de económico, a través de
cómo incluir en los análisis costo-beneficio las externalidades ambientales. Esa parte siento que tenemos que trabajar más, ¿verdad? Y siempre recordar que los niveles de intervención que debemos de hacer con este tema, pensar a nivel nacional, leyes, políticas que tenemos, ¿verdad? Todas las estrategias. Entonces, creo que Honduras anda muy bien en esa área, en sus contribuciones nacionales, toda esa parte. Creo que se ha venido avanzando. Se tiene que trabajar más en las instituciones, ¿verdad? En las UPEC, por ejemplo, se tiene que trabajar más. Viene un MRB que tiene que desarrollarse en las UPEC y eso también hay que trabajarlo, pero luego cómo aterrizamos en los territorios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá en ASAC tenemos las mesas agroclimáticas que la conforman instituciones multisectoriales, pero al final, ¿cómo aterrizamos en la finca del productor? En el caso de nosotros, ¿cómo aterrizamos el beneficiario final? Entonces, todo ese escalamiento se tiene que ir cambiando, fortaleciendo y haciendo inversiones que permitan a la agricultora transitar por una agricultura, ¿verdad? Donde él ha venido perdiendo, pero hay que innovar e implementar tecnología, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos la metodología, y Tania la conoce muy bien, los sistemas de alerta temprana, y ahora estamos avisando al agricultor lo del clima una vez a la semana o cada 15 días, ¿verdad? Y se emite un boletín, ¿verdad? Donde nos ha costado aprender a bajar información de satélites, hacer simulaciones, hacer, ¿cómo se llama? Ventanas de siembras más certeras, ¿verdad? A través de la captura de información, tanto de Senado como de Copeco, ¿verdad? Y a nivel centroamericano, pues tenemos el Foro del Clima, que hoy precisamente ya salió el boletín, y nos da la perspectiva para 3 meses. Ahorita nos estamos dando diciembre, enero, febrero y marzo, ¿verdad? De manera de ir alertando a la población con la situación climática. Ese es un adelanto que por lo menos ya logramos tener. Las inversiones que podemos hacer en fincas, es necesario pensar que no solo es el agricultor, sino que con instituciones públicas podemos apoyar, ¿verdad? Nos faltan datos estadísticos, eso lo tenemos que también trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Tirsa. Pues bueno, ya ha acabado esta sección del panel, ¿no? Yo solo para terminar esta sección, decir que este curso pues no habría tenido pues el éxito y la repercusión que ha tenido de no haber sido por su activa participación, ¿no? y por todo lo trabajado en los ejercicios prácticos, porque este curso fue capaz 40-60, ¿no? 40% de impartición de conocimiento y 60% de trabajo en equipo, ¿no? Y de ejercicios prácticos. Entonces, no hubiese habido resultados sin su activa participación. Entonces, con esto pues concluyo agradeciendo la participación de Marvin, de Oseguera, de Mili Cortés, y de las personas pues que intervinieron al final y de cada uno de ustedes. Entonces, te dejo el micrófono, Tania. Muchas gracias. Ya sin más, le damos la palabra al ingeniero Sergio Palacios para que nos dé el cierre de este foro. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días a todos. Primero, agradecer el gran esfuerzo de todo el personal técnico, organizador de este curso y esta serie de talleres. Felicitar a cada uno de los consultores que han apoyado este proceso de capacitación y de fortalecimiento de capacidades. Muy agradecido, muy a la altura. También muy agradecido con cada una de las partes institucionales, a los amigos del ICF, de la SAC, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Energía,
y también a los amigos de la empresa privada, a Marvin, que siempre acompaña estos procesos, igual a los amigos de Banprovi. Qué grato gusto el poder compartir y llevar todo este proceso del tema de financiamiento climático que tanto se necesita para todo un proceso de implementación, primero de las contribuciones nacionales determinadas y también de las diferentes estrategias, tanto nacional, nosotros como dirección, iniciando a trabajar lo que es la estrategia nacional de descarbonización y resiliencia climática, que será la actualización de la estrategia nacional. Y también todo el tema de las estrategias sectoriales, que es muy importante para este proceso de implementación. Muy agradecido con cada uno, contento de los objetivos cumplidos con esta serie de talleres y este proceso de capacitación. Creo que cada una de las dependencias tienen una línea clara hacia dónde estamos trabajando y hacia dónde deben de ir con cada uno de sus sectores. Creo que dentro de este proceso hay que trabajarlo de forma conjunta, así como se trabajó toda esta línea de intercambio con los talleres, el trabajo en equipo, creo que va a ser muy importante para este proceso de implementación. Solo me resta felicitarlos y agradecer, muy agradecido de parte de la Dirección Nacional de Cambio Climático y por parte de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, seguir trabajando de la mano con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Proyecto Proagenda. Saludos se me fue el nombre. Natacha. Natacha Solís. A Natacha, saludos a Natacha y encantado. Muchas gracias, ingeniero Palacios, por su colaboración en el desarrollo de este curso. Quiero pedir a los compañeros y compañeras en la sala que puedan poner su cámara para una foto final. Lila tiene su cámara encendida, si la pone en su carita mejor, para que podamos, yo sé que anda en campo, así nos queda mejor la foto, Lila, si la pone de frente, y por favor aquellos que puedan. Mili, qué gusto verla, y así podemos tomarnos la foto de cierre. Gracias a todos y todas por su participación y esperamos estar coordinando acciones muy pronto. Entonces, le dejo la potestad de la foto a nuestra querida Wanda para que podamos cerrar ya de una vez. Buenos días, mucho gusto. Voy a contar hasta 3 para que pues, puedan sonreír y quienes no han todavía prendido su cámara la puedan prender, por favor. Para modelar. Para sí. 1, 2, 3. ¿Quieren otra? Por si la duda. 1, 2, 3. Muchas gracias. Gracias y que tengan un feliz día.